Ya estamos con el abogado Ignacio Fuster Fabra. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Estamos, desde luego, mejor que Íñigo Errejón. Está en juicio ahora mismo. Ayer declaró la víctima ante el juez, Alberto, 68 años. Y la verdad es que la declaración de la víctima pues es espeluznante, ¿no? Dice que le pidió una foto y en cuanto le pidió una foto y le dijo que en redes sociales le iba a criticar, le pegó supuestamente una patada. Se enfrenta a Íñigo Errejón pues a un posible delito de malos tratos. Sí, de agresión. Básicamente Agresión. son un delito de lesiones, una agresión. Y la verdad es que son ese tipo de asuntos en los que aparentemente puede parecer que no iba a llegar a nada y que se le puede complicar considerablemente a Íñigo Errejón. Al final, los políticos que tenemos deben de ser personas, obviamente, que además de cumplir con su función profesional, tienen que ser excepcionales a nivel personal. Y en este aspecto hemos visto que Íñigo Errejón, incluso por las informaciones, incluso ha habido filtraciones de imágenes que ha habido respecto a los Sí. supuestos hechos que demuestran efectivamente que esa ejemplaridad dista mucho de ser lo adecuado y lo normal, ¿no?, en el comportamiento de Íñigo Errejón. La declaración testifical en este caso, porque no nos olvidemos que es una declaración testifical de la persona perjudicada, de la víctima, está acogida a ese derecho y a esa obligación, sobre todo, de decir la verdad, lo cual Claro. lo que ha dicho es cierto, se presupone además que es cierto y que no hay indicios de que se esté inventando absolutamente nada. ¿Cuál es la cuestión? Que ahora tiene que valorar el juzgado efectivamente si además de ese golpe que se ha producido, si esas lesiones que se han producido son susceptibles de ser perseguidas penalmente. Casi todos Ujú. los juristas que uno pregunta saben que en cualquier situación análoga con una persona que es, en este caso no está en el ámbito político, sí que habría una condena y sí que habría una condena y un reproche penal en consideración y sobre todo en proporción a lo que se está investigando y a los daños producidos, que eso es importante. Son fundamentales, Nacho, esos vídeos, ¿no? Esos vídeos que ya han salido públicamente, en donde se ve, sí que de forma bastante borrosa, pero sí que se ve a Íñigo Errejón esa noche, la sitúan en el lugar, y se ve, bueno, pues bueno, ciertamente esa agresión, esa patada que le dio al enfermo de cáncer de colon. Sí, además hay una cuestión que se está utilizando y yo creo que es un error. Nosotros que hemos tenido como despacho mucha participación en asuntos en los que se mezclaba la política, creemos que es un error que se hagan las valoraciones como diciendo si es de extrema derecha o no es de extrema derecha la persona agredida en este caso. Yo creo que es una circunstancia que es elemental y es básica y es si la persona, que eso se discutió en instrucción, si quién es la persona que ha cometido el hecho, en este caso es Íñigo Errejón, y ahora vamos a ver si el hecho cometido es susceptible de ser perseguido penalmente. No tiene más interpretación, no tiene más extensión, más que comprobar mediante documental, mediante testifical y mediante pericial si lo ocurrido es lo que se ha relatado y sobre todo si ha habido una coherencia en el relato durante todo este tiempo de lo que ha podido suceder. Otro de los temas de actualidad que afecta también al ámbito jurídico es el caso Pegasus, es decir, ese espionaje, como dicen los independentistas, pues por parte del CNI. Claro, tenemos un gobierno de España, un gobierno de Pedro Sánchez, que lejos, que tendría que ser lo normal, ¿no?, de apoyar, de aplaudir la labor del CNI, pues está diciendo no, que la culpa es del CNI, a nosotros que no es nuestra culpa, la culpa es del CNI, y vemos constantemente, pues, bueno, pues menoscabos al Centro Nacional de Inteligencia. Fue el CNI el mismo que filtró a prensa hace unos días que ellos actuaron en base a la ley, es decir, que tenían orden judicial. Recordemos que hay un juez 24/7 para, digamos, hacer posible las actuaciones y operaciones que lleva a cabo el Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, yo partiría de una premisa que además nosotros que tenemos mucha relación con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hemos participado en muchos asuntos en los que unidades de información han tenido relevancia y han tenido su espacio y sobre todo su ámbito de actuación. Yo tendría que empezar por algo que es básico y es la terminología. Estamos hablando de espionaje, estamos hablando de una terminología muy básica que está utilizando en este caso todo lo que es el extremismo del independentismo catalán, y yo creo que nos estamos equivocando. Al final, las operaciones que hace el Centro Nacional de Inteligencia son operaciones de información y operaciones de seguridad, avaladas siempre por un magistrado y en el marco de una investigación de seguridad que lo que hace es garantizar los derechos constitucionales que tenemos todos los españoles. La diferencia, por ejemplo, entre ellos, que sí que realizaron acciones de espionaje, y esto sí, hablamos de espionaje, es que ellos no tenían la legitimidad en ningún caso de poder hacerlo. Cuando estamos Claro, hablando de estas operaciones de seguridad y estas claro. operaciones de información, vienen avaladas por un juez. Y siempre con personas que son susceptibles de, uno,
ser investigadas porque son criminales o porque se sospecha que pueden estar cometiendo una serie de hechos potencialmente castigados en el ámbito penal. No nos olvidemos que las personas que se han podido, en cualquier caso, investigar y que están dentro del marco de la investigación son personas que públicamente han reconocido que cometieron los hechos que eran delictivos y que luego además han afirmado que lo volverían a hacer. Lo cual, dentro del ámbito de la seguridad, se permite, y es más, se avala por parte de la autoridad judicial un magistrado especial que ratifica y corrobora la autorización de las operaciones del Centro Nacional de Inteligencia. En este caso, hay un motivo suficiente para poder hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que entramos en el juego de la tecnología. Esto no es una acción de espionaje del CNI, es una actuación de información, una actuación de seguridad. Son actuaciones y operaciones de información y de seguridad elaboradas por el Centro Nacional de Inteligencia. Sí. Luego, a partir de ahí, también tendremos que discutir si efectivamente estas operaciones son susceptibles de ser contadas a la opinión pública o están dentro del marco de lo que es la Ley de Secretos Oficiales, que en principio debería estar marcada en ese lugar. Veremos en qué acaba este asunto, Nacho, pero también me gustaría preguntarte por la situación económica. Tú, como abogado, ¿habéis visto que ha aumentado el número de litigios, el número de procedimientos judiciales? Que una de las partes es un empresario, es un autónomo, es una pequeña y mediana empresa, ya que, claro, en situaciones de crisis normalmente también hay más situaciones, más litigios. Así es. Lo que hemos experimentado sobre todo es, yo creo que un cambio en la sociedad. Ha habido un cambio y sobre todo una perspectiva de madurez por parte del pequeño usuario, del autónomo, del empresario, del pequeño empresario. ¿Por qué? Porque ya vivimos la crisis del año 2008, que a todos nos pilló con el paso cambiado, y sobre todo hemos vivido la crisis previa al COVID, que ha sido muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Que además la gente, como está bastante informada y le llegan muchos inputs por parte de redes sociales, incluso por notificaciones del gobierno, tenemos mucho empresario, pequeño empresario, mucho autónomo, es decir, profesional del día a día que está en la calle, y empieza a hacer consultas acerca de lo que va a suponer a nivel fiscal estas reformas que quiere plantear el gobierno. Es decir, ¿qué va a suponer con la reforma laboral que ha querido implementar? Es decir, ¿qué va a suponer para su bolsillo final, que es lo más importante? ¿Qué va a suponer estos cambios? Que para ellos, obviamente, que tienen un sueldo fijo pagado por el Estado y que lo único que hacen es incrementarlo constantemente sin tener ninguna retribución aparte la sociedad. Es decir, tenemos políticos que no hacen absolutamente nada más que perjudicarnos. El pequeño empresario, el autónomo, el profesional se está preguntando cuáles son las salidas que tengo. Muchísima consulta, por ejemplo, en el ámbito concursal con las sociedades. Muchísima. ¿Por qué? Porque ha llevado una época de ERTEs que han tenido que mantener los trabajadores que no han podido dar de baja y que, sin embargo, el negocio no ha podido seguir avanzando ni ha podido seguir generando esos ingresos para poder mantener a sus trabajadores. Bueno, le preguntan, ¿me voy a poder concursar? ¿Cuándo me voy a concursar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuándo terminará el laboratorio de concursar? Esto lo consultan, pero es que también nos consultan a nivel fiscal. Con esos tramos que pretenden aumentar de las cotizaciones de los autónomos, con esos incrementos, o mejor dicho, falta de reducción del IRPF, la gente empieza a preguntar y empieza a darse cuenta que ahora mismo existe una clase trabajadora que es la que mantiene la mediana economía, la economía de la clase media la mantienen estos empresarios, pequeños autónomos, pequeños empresarios y medianas empresas, son las que lo mantienen y empiezan a preocuparse porque quieren tener soluciones. Claro. Y esas las va a dar el gobierno, se las dará al final un profesional privado como son los abogados. Nacho Fuster Fabra, un placer como siempre tenerte aquí en Pista Digital y estamos en contacto. Muchas gracias. Abrazo. Seguimos hablando.